¡Ya era hora! ¡Alguien que tome al toro por los cuernos! Gerardo Fernández Noroña presenta una interesante iniciativa. Esto para acabar con el outsourcing, una práctica por demás abusiva. Te traeré los pormenores de esta nota a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente viernes, excelente fin de semana. Espero se lo estén pasando muy bien. Espero estén descansando. Quien no descansa, porque la verdad es que aunque esté en giras, aunque esté por todos lados, es el diputado Gerardo Fernández Noroña. A muchos les parecerá la manera en la que se conduce Fernández Noroña, a otros no tanto. Hay quien lo cataloga como un valiente y otros como alguien intransigente, como un rebelde, como alguien que se sale del huacal. Precisamente, Gerardo Fernández Noroña sabe las inquietudes de muchas personas de a pie, como se les conoce. Una de ellas es seguir en este sistema abusivo, en este sistema que le cuesta al país miles de millones de pesos en contribuciones. El famoso outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? Tener dos jefes, así de claro se los pongo. Uno que te ordena y el otro que te paga. Y el problema es que solamente devengas un sueldo, que no tienes prestaciones. En sí, esta práctica laboral es una práctica que le cuesta al Estado, al Seguro Social y demás miles de millones de pesos. Una práctica que debería acabar, y si no bien acabar, sí está regulada y garantizarle al trabajador cuando menos seguridad social, porque así está consagrado en la Constitución. Pero muchos de los dueños de estas empresas que trabajan en vía outsourcing son expolíticos, son gente pudiente, son gente fifí, son gente del modelo neoliberal. Por eso no les conviene que llegue alguien como Fernández Noroña y quiera cambiar este tipo de contratación. Pero vamos a ver un poco de lo que dice precisamente el diputado. Fernández Noroña impulsa la eliminación total del abusivo outsourcing en el país. Luego de que la Cámara de Diputados, dominada por Morena, aprobara la reforma laboral sin eliminar el llamado outsourcing, explotación laboral a través de terceros, diputados federales liderados por Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo, anunciaron que presentarán una iniciativa para desaparecer de la ley ese abusivo esquema de contratación. Y es que la reforma laboral que presentó Morena en la Cámara de Diputados se enfoca más a la cuestión de la democratización de la elección de candidatos en los sindicatos. O sea, una de las cosas que Morena observó como de primera necesidad es acabar con los líderes charros como el Bester Gordillo, como Romero de Champs, como el líder del sindicato de ferrocarrileros, etc. Entonces, ¿de qué manera? Pues vamos a hacer nuevas formas en las que se elijan a los líderes sindicales. Esa es a grosso modo la reforma que propone Morena. Otra de las cosas importantes que propone Morena es que las juntas locales de conciliación y arbitraje, en lugar de depender del Ejecutivo, ahora dependan del Judicial, un nuevo poder. O sea, en este caso, pues son dos reformas interesantes, pero lo más importante es el trabajador, y desgraciadamente no se le está dando el espacio al trabajador como tal. Recientemente, diversos sectores se pronunciaron en contra de la reforma laboral planteada por los legisladores de Morena, leales al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que mantienen lagunas y normas contradictorias que siguen promoviendo la evasión fiscal, violación de derechos y otros abusos laborales. Entre estos, el outsourcing. Y es una pregunta que se le hacía igual mucho en redes sociales a Luisa María Alcalde. ¿Hasta cuándo se va a permitir esta figura? ¿Hasta cuándo se le va a dar tantos derechos, tantos beneficios a esta figura que lo único que hace es sobreexplotar al trabajador? En concreto, organizaciones civiles han exigido que la reforma incluya la eliminación de contratos temporales, contratos por honorarios, la tercerización y la subcontratación o
o outsourcing los contratos de protección a sindicatos corruptos. Y es que precisamente este tipo de contratos lo único que genera es desconfianza en el trabajador. Un contrato a tiempo es un contrato que no le permite al trabajador crear antigüedad. Y de esa manera, cuando se vaya a retirar, cuando esté en una edad adulta, lo hace más dependiente del gobierno. ¿Por qué? Porque tú no le estás permitiendo que el trabajador por sus propios medios llegue a una vida adulta plena y con ese dinero que lleva ahorrado, pues puede ejercerlo para poderse jubilar. Contratos por honorarios en donde te descuentan impuestos y todavía tienes que pagar impuestos. La tercerización, es decir, tienes un jefe al que le tienes que rendir cuentas en otro negocio diferente. Un ejemplo, los guardias de seguridad. Los asignan a un X lugar, a un súper. Y entonces su jefe directo es tanto el dueño del súper o el gerente como el dueño de la empresa. Si tienes dos jefes, si respondes a dos amos, por así decirlo, deberías de tener dos sueldos. Creo que es lo más idóneo. Una de las voces que se ha pronunciado con firmeza aquí es Gerardo Fernández Noroña, quien desde 2012 ha denunciado estas prácticas y ha exigido enérgicamente que el outsourcing no solo deje de ser contemplado en las leyes, sino que además sea castigado y severamente por los abusos que implica hacia los trabajadores. Pero vamos a checar un poco de la intervención de Gerardo Fernández Noroña para hablar en contra del outsourcing. Muchas gracias, diputada presidenta, compañeros diputados, compañeras diputadas. La mañana de hoy, de manera unánime, la fracción del Partido del Trabajo decidió votar en contra de esta reforma. ¿Por qué? Porque si estamos de acuerdo en lo que plantea la reforma, no tenemos ninguna diferencia sustantiva. ¿Por qué entonces votar en contra? Porque nos parece insuficiente la reforma. Nosotros consideramos que una reforma laboral que no incluya la derogación, la abrogación, la eliminación, como quieran llamarle, del outsourcing, el anglicismo con el que se conoce la subcontratación, no es una reforma que se pueda plantear a la altura de la cuarta transformación. Aquí en esta Cámara, bueno, Volkswagen tiene 32,000 trabajadores y solo reconoce relación laboral con 8,000, con ninguno más. Les camotea a 3/4 partes de su planta productiva los derechos contractuales establecidos con sus trabajadores. Son empresas, las outsourcing, son empresas coyotes que no generan un solo empleo y que solo por servir a que se desconozca la relación laboral del trabajador y el empleador ganan una fortuna. Aquí en esta Cámara de Diputados tenemos una empresa outsourcing que cada año cambia de nombre, que no le reconoce ninguna antigüedad a las humildes trabajadores de limpieza, que se lleva varios millones y les da salarios miserables y ni siquiera les paga el día 15, el día último de cada mes, sus salarios, y que les niega la seguridad social. Nosotros en la Casa del Pueblo no debemos desconocer los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Hay en Palacio Nacional outsourcing, hay en todas las dependencias, en las universidades, en el Politécnico, en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales. El buen juez por su casa empieza y tenemos que erradicar esta práctica perversa. Yo a los que no saben inglés, yo incluido, les digo que outsourcing quiere decir te vamos a joder, porque se trata de que la gente no tenga pensión, no tenga jubilación, no tenga aguinaldo, no tenga vacaciones, no tenga ni siquiera el reconocimiento, una relación laboral. Hay 150 trabajadoras despedidas cuando yo fui diputado solo por pedir que les pagaran a tiempo. Esta empresa outsourcing que sigue prestando servicios en la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores no está mejor, está con ese esquema. ¿Cómo vamos a hablar de una revolución sin violencia, sin hacer la más estricta justicia laboral? Me parece fundamental. Me parece que preocupados por las presiones económicas que hay, no estamos tomando las decisiones que esta soberanía debe tomar. Así es que yo hago un llamado a mis compañeros de Morena a que restablezcamos la unidad. Nosotros vamos a dar un paso, lo voy a anunciar en este momento. Restablezcamos la unidad, fortalezcamos la unidad y hagamos las profundas transformaciones que el pueblo espera de nuestra parte.
También tenemos, y aprovecho, perdón por esta pequeña digresión, para plantear que hay funcionarios y funcionarias de muy diverso nivel que no son del movimiento, que son de los regímenes anteriores, que se siguen comportando igual y que deben ser hechos a un lado, no porque estemos solicitando esos espacios, sino porque no son ni están a la altura ni al compromiso de esta profunda transformación que encabeza el compañero presidente López Obrador. Nosotros no tenemos derecho a fallar, como lo dijo en esta tribuna. Pues ya lo oyeron, unas prácticas lascivas, unas prácticas que afectan a México en una gran medida. Según cifras difundidas en medios de comunicación, en México hay más de 6,000 empresas con 7.6 millones de trabajadores que evaden impuestos a través del outsourcing agresivo, el abuso de pagos exentos y de la subdeclaración, entre otros esquemas. Esto del outsourcing es un tema que no es nuevo, es un tema que ya hemos mencionado en varios videos y que sí es necesario ponérsele un hasta aquí. Radicalmente acabar con las empresas. Gradualmente o ir poco a poco, pues no sé, exigiéndole a las empresas que le den más antigüedad al trabajador. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estas empresas se aprovechan de la necesidad de los trabajadores, se aprovechan de que nadie más le quiera dar trabajo a un viejito de 60 años para contratarlos como veladores, ponerlos como carnes de cañón. Eso es lo que hoy hace el outsourcing. Y precisamente esas injusticias que hoy se ven con los empleados que a lo mejor necesitan el trabajo para poder sobrevivir, se enferman y ya te llevó el chorizo porque no te dan seguro social, pues precisamente esas necesidades las ha recabado, las ha agarrado Fernández Noroña y se ha convertido en vocero de la gente que hoy necesita una certeza laboral, no simples contratos temporales, contratos que cuando se les da la gana con la mano en la cintura te mandan al chorizo, sin justificación, sin razón o sin motivo, solamente porque ya les estorbas, porque a lo mejor ya estás generando un poco de antigüedad, porque ya tienes 5 años en el mismo trabajo. Esto se acabó. Eso no es una característica de la cuarta transformación. Y tienen que empezar ellos como diputados, como senadores, a frenar el outsourcing con sus empleados de limpieza y sus guardias de seguridad. Y recuerden, quien está en contra del outsourcing no es fifí, ni tampoco chayotero, es el 2.0. Y los invito a ver el próximo video, pues saben que se pone bueno. ¡Va que va!